¿Sabías que los documentos son uno de los medios de prueba más utilizados en los procesos judiciales? Estos pequeños pero poderosos pedazos de papel o archivos digitales pueden inclinar la balanza en un juicio. En este video les explicaremos todo lo que necesitan saber sobre el medio de prueba documental, desde su tipo y su valor probatorio hasta cómo se manejan en los tribunales de Honduras. Se entiende por documento todo objeto de naturaleza corpórea en el que consta por escrito una declaración de voluntad de una persona o varias, o la expresión de una idea, pensamiento, conocimiento o experiencia. ¿Qué es un medio de prueba documental? Los documentos son representaciones físicas o digitales que contienen información relevante para un caso judicial. Su propósito es respaldar los argumentos de las partes involucradas en un litigio. Momento procesal oportuno para presentar este medio de prueba. El momento procesal oportuno para presentar dicho medio de prueba es en el escrito de la demanda o en el escrito de contestación de la demanda. A excepción de que la prueba surja de la contestación de la demanda, este podrá proponerse en la primera audiencia. Pero no todos los documentos tienen el mismo peso legal. Para entender esto, debemos clasificarlos. Clasificación de los documentos. Estos se clasifican en documentos públicos y privados. Los documentos públicos son emitidos por funcionarios o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, actas notariales, registros civiles como actas de nacimiento, matrimonio o defunción y las resoluciones judiciales. Los documentos públicos tienen una presunción de autenticidad. Eso significa que, a menos que se demuestre lo contrario, se consideran veraces y válidos. Su fuerza probatoria radica en que son emitidos bajo el cumplimiento de la ley con la intervención de autoridades competentes. Los documentos privados son generados por particulares, como por ejemplo contratos, recibos o cartas. A diferencia de los documentos públicos, no tienen una presunción de autenticidad. Para ser válidos, deben ser reconocidos como auténticos por la parte contraria o validados a través de procedimientos legales como cotejos de firma o una prueba pericial. El valor probatorio de los documentos. En el caso de los documentos públicos, representan una prueba sólida de los hechos que se consignan. Sin embargo, esta validez no es absoluta. Si una de las partes sospecha que un documento ha sido alterado o emitido de manera fraudulenta, puede presentar pruebas para cuestionarlo. En el caso de los documentos privados, aunque inicialmente tienen menor fuerza probatoria, pueden alcanzar su plena validez si se demuestra su autenticidad. Esto incluye métodos de comparación como análisis de tinta y papel. ¿Qué hacer si se cuestiona un documento? El Código Procesal Civil establece pasos claros para impugnar un documento. Número 1. Impugnación directa. Alegar falsificación de firmas o contenido. Por ejemplo, decir que un contrato tiene una firma que no corresponde al supuesto firmante. Número 2. Impugnación por origen. Cuestionar cómo y dónde se generó el documento. Por ejemplo, un recibo que no tiene sellos oficiales o que proviene de una fuente dudosa. Número 3. Carga de la prueba. Es importante recordar que quien alega la falsedad de un documento es quien debe probarlo.
Para esto, el juez debe ordenar medidas como el cotejo de firmas, por el cual se compara la firma del documento con otras reconocidas del supuesto firmante, así como también pruebas periciales, por el cual se analizan elementos físicos del documento, como el papel, la tinta o el método de impresión. Los documentos electrónicos son el nuevo protagonista. Con el avance de la tecnología, los documentos electrónicos han ganado un lugar destacado en los juicios. Estos incluyen correos electrónicos, contratos digitales y bases de datos. Pero, ¿cómo se asegura su autenticidad? Esto se hace mediante las firmas electrónicas certificadas, las cuales proporcionan garantías de que el documento no ha sido alterado y que fue firmado por la persona indicada. Así también, mediante pruebas técnicas, el juez puede solicitar peritajes para verificar que el archivo digital no haya sido modificado. La presentación y conservación de documentos. El Código Procesal Civil también regula cómo deben manejarse los documentos durante el juicio. Número 1. Los plazos. Los documentos deben ser presentados dentro del periodo probatorio establecido por el juez y por el Código Procesal Civil. Número 2. Obligación de terceros. Si un documento importante está en manos de un tercero, el juez puede ordenarle que lo presente. Si no lo hace, podría enfrentar sanciones legales. Número 3. Conservación. Los documentos originales deben ser resguardados cuidadosamente por el tribunal para evitar alteraciones o pérdidas. Requisitos especiales para documentos en idiomas extranjeros. Si un documento está en otro idioma, como ser inglés o francés, debe incluir una traducción oficial certificada. Si la traducción es cuestionada, el juez puede requerir peritos, traductores para garantizar su exactitud. Esto asegura que todas las partes entiendan plenamente el contenido del documento. Como hemos visto, el medio de prueba documental es una herramienta esencial en los procesos judiciales, ya sea un acta notarial, un correo electrónico o un contrato. Cada documento tiene reglas claras sobre cómo se presenta, se valida y se valora. Estos principios garantizan que el uso de documentos en un juicio sea justo, confiable y sobre todo legal.